Lastimar a otra persona sin su consentimiento se considerado un delito grave, más en cambio, en algunos países si la otra persona da su consentimiento y se firman los papeles necesarios, se puede comer sus restos y no habría sentencia que lo condene. La muerte siempre ha sido un tabú en religiones, derechos humanos y sociedad. Todo es libre de interpretación, al igual que los sentimientos son cambiados como si de un calzado se tratase, muchas personas les atrae la eutanasia como forma legal de morir sin miramientos, sin ninguna ley que los ampare, son capaces del suicidio, aquí es donde entro yo. No quiero que nadie me juzgue, ni siquiera que me entiendan, solo estoy aquí para dar mi experiencia como limpiador de almas. Sueno hipócrita al llamarme así, con todo lo ya contado y lo que podré contar. El fondue es un deleite en los Alpes suizos al igual que la eutanasia en ese país, pero esto no se centra ahí, sino en Latinoamérica, más concretamente en un lugar abandonado por Dios, pero que la gente todavía le reza. Una mujer. 63 años. Abstinencia severa al tabaco. Mi primer trabajo e iniciación fue con esta mujer, Lorena a secas. Llegó como se llega al lugar indicado, por el amigo de un amigo, que había escuchado por ahí, una sociedad, una asociación, fundación me gusta más. Dio un pago, papeles, identificaciones, todo listo. Se dio inicio. La sala de espera estaba lleno de folletos sobre nuestra fundación, bajo el nombre del Club de la Eutanasia. Bajo esa fachada de grupo de autoayuda se ocultaba una red de tráfico de personas, lavado de dinero, tráfico de influencias, pero sobre todo, una organización de enfermos morales que veían sus actos como una ayuda beneficiaria a personas que no querían dar el primer paso, que ocupaban de un empujón para poder irse de este plano territorial. Cada uno de nosotros se nos dio un lema, un arma, un abogado si se salía de control, todo lo necesario para burlar la ley tambaleante de la sociedad latinoamericana. Lorena llegó con la cara que ponen todos, las palabras que dicen todos, y todas las bases de agradecimiento que se dicen por dentro. Me había acompañado Roberto, un experimentado hombre de 56 años que había llegado al escalafón más alto, un hombre con una familia, hijos, y personas que lo consideraban un hombre ejemplar, pero que de este lado, era conocido como un matón de segunda categoría, sus palabras secas, sin ápice de consideración humana, llevaron a esta alma a un cuarto donde, sin ninguna espera, golpeó la cabeza con una fuerza tremenda, la velocidad en la que se empleó el embiste, me dejó sin aire por un momento, el sonido seco de 89 kilos, golpeó la loseta barata con olor a pino con cloro mezclándose con el rojo cenizo. Cada uno tomó brazos y piernas, el cuerpo todavía respondía con esos espasmos que el cerebro insiste en regalar cuando ya no queda nadie para recibirlos. Roberto no dijo una sola palabra. Nunca las decía. Caminamos por el pasillo como dos empleados trasladando una caja cualquiera, con la misma naturalidad con la que alguien acomoda mercancía en un almacén. La habitación siguiente era más pequeña. Una mesa de acero, una coladera en el piso, un foco blanco que hacía parecer enfermo hasta el concreto. Dejamos a Lorena encima de la plancha mientras Roberto llenaba unos formularios con la tranquilidad de quien firma la entrega de un paquete. Hora de ingreso. Hora de salida. Eso era todo. Nunca escribíamos muerte. Esa palabra incomodaba más a los vivos que a los muertos. Me pidió que limpiara el suelo. Lo hice. La sangre se mezcló con el cloro formando un líquido rosado que desapareció por el drenaje. Pensé que la vida tenía el mismo destino que esa agua. Dar unas vueltas por tuberías desconocidas hasta perder el nombre. Roberto encendió un cigarro apenas terminó. Me sorprendió el olor. Afuera estaba prohibido fumar dentro de la fundación por respeto a los pacientes. Ahí adentro nadie respetaba nada. Te acostumbras. Fue lo único que dijo en toda la noche. No era verdad. Uno no se acostumbra. Uno deja de encontrar diferencias. Después de la tercera persona todos tenían el mismo rostro. Después de la quinta todos tenían la misma voz. Después de la décima comprendí que nadie llegaba buscando morir. Llegaban buscando que alguien decidiera por ellos. Y nosotros lo hacíamos con la misma indiferencia con la que un reloj marca las horas. Sin odio. Sin placer. Sin culpa. Solo porque era nuestro trabajo. La fundación cerraba a las 6 de la tarde para el público. A las 7 comenzaba la verdadera jornada. Los teléfonos dejaban de sonar, los voluntarios se marchaban y las luces del segundo piso permanecían apagadas. Solo quedábamos quienes entendíamos que la compasión era una palabra demasiado elegante para describir lo que hacíamos. Había quienes rezaban antes de entrar. Había quienes pedían perdón. Había quienes sonreían. Con el tiempo descubrí que esos eran los más peligrosos. No por lo que fueran a hacernos, sino porque demostraban que un ser humano puede aceptar su desaparición con la misma calma con la que acepta quedarse dormido. Antes de terminar la semana dejé de recordar los nombres. Roberto decía que era un mecanismo de defensa, pero yo sabía que no era eso.
Era eficiencia. Los nombres ocupan espacio. Las historias también. Cuando uno pretende convertir la muerte en un oficio, aprende que la memoria es un lujo que estorba. El edificio seguía pareciendo una fundación cualquiera. En la recepción una cafetera siempre estaba encendida, los ventiladores empujaban el aire caliente de un lado a otro y un retrato del fundador observaba el pasillo con una sonrisa de campaña política. Afuera, el pavimento roto, los puestos de fritangas y los anuncios de préstamos inmediatos recordaban que Latinoamérica nunca necesita inventar el abandono, simplemente lo administra. La gente llegaba con carpetas bajo el brazo, igual que cuando uno va a regularizar un terreno o a tramitar una pensión. Hacían fila. Esperaban su turno. Preguntaban cuánto tardaría el proceso. Habían aprendido que cualquier cosa importante en este continente requiere paciencia y una firma. Nadie preguntaba demasiado, no porque confiaran, porque estaban cansados. El cansancio mueve más personas que la esperanza. Había quienes culpaban al gobierno, quienes culpaban a Dios, quienes culpaban a sus hijos, al cáncer, a la inflación o a la mala suerte. Con el tiempo entendí que todos estaban diciendo exactamente lo mismo con palabras distintas. No buscaban una solución. Buscaban dejar de sostener el peso de existir. Roberto insistía en que nosotros no fabricábamos la desesperación. Solo la recibíamos cuando ya venía sellada. A veces le creía. Otras veces pensaba que una sociedad como la nuestra solo podía florecer en un lugar donde la vida vale menos que un trámite. Donde un expediente perdido provoca más indignación que una persona perdida. Donde las noticias de desaparecidos se amontonan unas sobre otras hasta convertirse en ruido de fondo. En ese país, y en muchos otros que se le parecían demasiado, nadie necesitaba convencerse de que el mundo era indiferente. Solo necesitaba salir a la calle. 30 de julio. Hora, 5:53 de la tarde. Ese día fue como otro día normal, en apariencias era solo el recepcionista que daba información superficial sobre el grupo de ayuda del segundo piso, pero al mismo tiempo era una apuesta, ya que pocas personas que pedían informes sobre el grupo, también se podían convertir en un nuevo cliente o un dolor de huevos para nosotros. Hace una semana Roberto había sido una víctima más de su ególatra confianza. Un hombre bien peinado, con zapatillas recién pulidas, playera polo, pantalones vaqueros y una cara de pocos amigos, había pedido una sesión de eutanasia. Desde ahí, sin que me contaran los demás, supe de inmediato que se trataba del perfil promedio de un inspector de investigación. La vida en las zonas bajas te enseñan que las personas que vestían así era solo de la doctrina policial o de un proxeneta demasiado egocéntrico. Roberto comenzó con los trámites, y pasó directo hacia la sala donde practicaría su modus operandi, golpe certero mientras la persona entrase, pero lo que sucedió fue que este fue tacleado por un comando de hombres que vestían por completo ropa táctica. Él, ante la confusión, solo pudo tomar su navaja sevillana y terminar el trabajo. Durante las investigaciones solo se llegó a la conclusión de que Roberto N. era un simple serial killer que operaba bajo un código de presentación desleal. ¿Cómo pudo? El fundador movió a sus contactos dentro del Departamento Estatal de Policía para que solo se mencionara que su afiliado en un ataque de ira golpeara al agente Maximiliano Contreras, provocando así en un alboroto con las fuerzas de reacción que esperaban el llamado para actuar. Dentro de la confusión, un operador sacó una navaja y este se la insertó al hombre que tenía sometido. Esa era la versión oficial que se manejó en las noticias locales, nada sobre la fundación, y sobre todo, nada sobre el cómo está operando. El inspector de investigación que manejó el caso fue destituido de su cargo, al igual que de su vida. Un domingo por la tarde, se le encontró colgado, en un estado avanzado de putrefacción. Las autoridades calificaron su fallecimiento como suicidio. Pero realmente el que lo colgó fui yo. Esperé el momento preciso en que se tambalease de borracho, forcejeé un rato y al poco tiempo ya solo fue estrangularlo con una espiga. Lo que no te dicen de esto, es que un cuerpo colgado pesa más de lo que se puede apreciar. En las películas de adolescentes depresivos, no pasan el momento en el que el cuerpo defeca, orina y eyacula en ese mismo orden. Limpié huellas y todo lo que pudo delatarme con clorfinato. Jorge. 41 años. Insuficiencia renal, diabetes. Jodido completamente de su cuerpo. La mañana empezó tranquila, una taza de café, faena sobre la sala de espera, y mantenimiento de herramientas utilizadas anteriormente. El empezar del día no pudo haber sido mejor. A lo lejos escuché un tintinear del teléfono de recepción. Tomé la llamada. Fue justamente donde comenzó el ajetreo de lo que sería una pesadilla viviente. ¿Aló? Buenos días, veo que empezaste desde muy temprano los deberes del plantel. Te felicito, no todos se animan a embellecer este lugar, ni mucho menos Roberto. Despreciaba profundamente la limpieza, era de la vieja guardia, de los que comen y deja que su esposa limpie mientras alimenta a sus hijos. Veo que tu futuro será bien recompensado si sigues esta buena racha. Bueno,
No quiero arrebatar más tu valioso tiempo. Solo quería informarte que, desde ahora, se te serán asignados nuevos compañeros, ya que la administración anterior fue demasiado desastrosa, a tal punto que tuve que tomar cartas en el asunto. Anímate. La policía no se acercara más por ahí, les puse un alto a todos los mandos para que no empeorara más la situación. Normalmente no me involucro tanto, por eso el bufete jurídico está a sus órdenes, e inclusive, si se tratase de asuntos fuera del marco laboral. Pero de ahora en adelante, pondré a un supervisor. No estará completamente ahí en el sector, solamente pondrá sus ojos y dará luz verde en cada sesión que ustedes tomen. Sin más por el momento, me despido. Antes de que se me olvide, checa tu nómina, es un pequeño regalo por las horas extras. Mi cara no pudo esconder la sonrisita que me provocó el ver una cantidad absurda a lo que yo hacía en los ratos libres alejándome de la heroína, placentero. Lo único que pude ver fue que yo ya tenía un precio que alguien puede alcanzar y tratarme como su putita personal, algo que de por sí también hice en los ratos que no aguantaba la abstinencia. A las 2:37 p.m. vi 3 figuras acercarse, las vi como un pedófilo ve a la policía acercarse. Entraron. Nadie se presentó, pero las playeras de cuello con el bordado de una paloma sosteniendo una rama de olivo nos distinguía como parte del mismo gremio retorcido. Decido romper el hielo. Vinieron de parte del fundador. Un silencio sin más, nadie tuvo la condescendencia de soltar una vocal. Todos son idiotas por el momento, si gustan pueden instalarse, por el momento el día está muy tranquilo. Había una chica entre el grupo de 3, estatura mediana, tez pálida, unos senos pequeños pero que fácilmente podrían manejarse en una corbata francesa. Los ojos. Muy fácilmente los había visto entre los lunáticos que se juntan en los callejones, inspeccionaba cada rincón del espacio. Las sillas baratas, el dispensador de agua que no servía, incluso la última puerta que Roberto cruzó, ahí clavo la mirada por medio minuto y paso a dirigirla a mí, apenas volteé y otro me miró como si quisiera decirme algo, un extrafalario de pelo largo, rockero o tal vez un desalineado, unas pulseras de picos y Converse que probablemente le hayan pertenecido a un muerto. Disculpa la tardanza, pero tuvimos que rellenar unos formularios, la burocracia ante todo. Este se veía más normal, aunque no por eso significara que no estuviera hablando con un psicópata. Dentro de lo que cabía todos se veían bien para poder laborar. Alguien había entrado a las instalaciones. Un señor desarreglado pero no pobre. De esos tipos que encontrarás en los prostíbulos o en los callejones buscando placer no importa de quién. Se le recibió como a todo mundo se le había que recibir, dar informes sobre las pláticas, salidas a otros estados para viajes sanadores, intente ser lo más tonto posible para no caer en otra trampa de algún otro agente policial que estuviera trabajando solo. De pronto sonó el teléfono de recepción por segunda vez. Este es de confianza, los papeles ya se me han entregado. Jorge viene por lo último que piensas en pronunciar. Esa desconfianza te ayudará mucho por aquí. Déjale el trabajo a Elena. Colgué. Pronuncie su nombre. Ella respondió con solo mover su cabeza y entrando al cuarto junto con el señor Jorge. El que parecía más tranquilo se quedó en la sala de recepción. Los demás entramos. Al entrar se sentía más pesado de lo normal. Algo me decía que no debería estar ahí, nada había fuera de lo común. Lo habían sentado, había platicado con él, Elena parecía una psicóloga tratando de saber por qué estaba allí, este alzó su playera, una bolsa quirúrgica sostenía lo que era un pedazo de intestino. Nos había explicado que era lo último que hicieron por él. La lopostomía parecía que estaba pudriéndose, ya que empezó a soltar un olor a mierda espantoso, por un momento sentí lástima, pero luego de aquel espectáculo donde nos había mostrado su intestino, lo único que surgió en mí fue tomar un martillo y asestárselo encima de la cabeza. Todo hubiera sido eso, un golpe limpio, arrastrar el cuerpo, tomar los órganos que hubieran de servir y listo. Pero no, tuvieron que cagarla. Elena empezó a moverse de una forma robotizada. Sus movimientos fueron más calculados, como si todo fuera ya parte de su vida cotidiana, se colocó unos guantes y sacó de su pequeño bolso un estuche donde residían un frasco sin etiqueta y una jeringa genérica. Ya todo puesto en su lugar decidió relajar al geriátrico paciente, mostrándole la jeringa con el cóctel desconocido y por fin inyectó. Ya pronto el efecto no surgió de pronto. Ella miró su reloj. Agitó su cabeza de forma reprobatoria. Unos murmullos empezaron de salir de poco en poco hasta que esta llegó al número 46, el paciente empezó a gritar de forma agonizante. Su cuerpo, retorciéndose como si algo empezara a desgarrarse.
No pude concentrarme por los gritos, tomé el martillo que ya había acercado a mí, hasta que el metalero, en una especie de cólera producida por los alaridos, me tiró de golpe, eso me aturdió un poco, ya recuperado, los gritos se convirtieron en quejidos incomprensibles, hasta que de pronto, un crujir me sacó de mis casillas, ahí estaba el mismo idiota que me había tirado, aplastando la cabeza del viejete con solo las manos, el espectáculo bizarro no pudo terminar más peor, al ver a la chica con unos aplausos que no comprendía aún, gritando como si hubiera visto a Justin Bieber. No podría creer que los que serían los responsables de ayudarme con esto, fueran unos psicópatas sacados de algún libro de Stephen King. El cuerpo ya inerte seguía produciendo espasmo, solo que con una pequeña característica, el cuerpo estaba siendo brutalizado por el imbécil que se había quedado en recepción. Yo ya no pude soportar más de esta mierda. Salí rápidamente de ahí, todo esto había sobrepasado lo que ya se había hecho con anterioridad. En la carretera principal caminé con naturalidad. Fui rápidamente a comprar unos gramos, ya la abstinencia me estaba matando y necesitaba despejar todo lo que había visto. De pronto mi celular empezó a sonar. Regresa ahora, tus compañeros necesitan una ayuda. Si sigues con esta actitud de mocoso, habrá consecuencias graves, esto viola completamente el contrato que firmaste con nosotros, no somos unos idiotas con los que puedas jugar. Regresa ahora mismo si no quieres que haga. Ya había escuchado suficiente. Con el dinero que había ganado, ya podía escapar de estos imbéciles. En el banco a la hora de retirar, los fondos eran insuficientes, vaya mierda, esos patanes me habían quitado todo lo que pude juntar, ya no había tiempo, me sentía observado, como pude, me perdí entre las favelas y las calles angostas, al llegué a casa, preparé lo necesario y me inyecté para poder seguir y marcharme. Ya estoy mejor, ahora no hay tiempo para relajarse, ya me tengo que ir. No espera, qué mierda. Buenas noches, aquí informándoles con las noticias de la mañana. El cantante Roberto Carlos hará un tour por el país, recibiendo a su público a las afueras de su hotel, aplaudiendo el máximo esfuerzo que hacen sus acérrimos fans, comentando que el país siempre lo recibe con los brazos abiertos. Entre otras noticias, el ciudadano Manuel Fonseca fue encontrado sin vida a las afueras de la ciudad, con huellas de tortura. Las autoridades lo identificaron como un colaborador de la Fundación Club de la Eutanasia, Salvemos Vidas. Las fuerzas del orden no descartan un ajuste de cuentas por la pelea del control de sustancias ilícitas. La fundación dio sus más sinceras condolencias a la familia del fallecido, condenando los actos como cobardes, al atentar con la vida de uno de sus colaboradores. Con este, ya van 8 personas que han fallecido esta semana a manos de la delincuencia organizada. Sin más por el momento, mi nombre es Alberto Comoza. Siga sintonizándonos.